Mi mamá dijo, en plena cena familiar, tu hija no está invitada a mi cumpleaños. Regina, mi hija de 12 años, se quedó inmóvil mirando su plato mientras todos fingían que eso era normal. Así que no fui. Pero sí le mandé un regalo. Y cuando lo abrió, se puso pálida. Al fondo del teléfono escuché a mi papá acercarse a ella y preguntarle en voz baja, ¿qué hiciste en mi familia? Las cenas nunca eran solo cenas, eran reuniones donde había que medir el tono, escoger bien las palabras y sonreír aunque algo doliera. Esa noche. Estábamos en casa de mis papás en Puebla, 3 días antes del cumpleaños en grande de mi mamá. Ella llevaba meses llamándolo. Mi celebración especial, como si cumplir años fuera un evento de toda la ciudad. La mesa estaba puesta con velas, servilletas de tela y platos buenos. Mi mamá estaba en la cabecera derecha, satisfecha, como si todo girara alrededor de ella. Mi papá iba y venía desde la cocina, haciéndolo de siempre mantener la paz, sin decir nada que pudiera costarle caro. Frente a nosotros estaba mi hermana Marta. Ella siempre se sentaba como si la casa le perteneciera un poco más que a los demás. A su lado estaba Gerardo, su esposo, con esa sonrisa de hombre que aprendió a no meterse en problemas familiares. Sus hijos ocupaban el resto de la mesa como si fueran los invitados principales. Damián, el mayor, tenía 13 años y ya dominaba ese gesto adolescente de aburrimiento. Elisa, de 9, escuchaba todo con los ojos muy abiertos. Tomás, de 5, jugaba con una servilleta debajo de la mesa. Mi esposo Felipe estaba junto a mí. Tranquilo, como siempre, Felipe cree que casi todo se puede resolver hablando con calma. Yo también quise creer eso durante años, pero con mi mamá, una aprende que las palabras bonitas no sirven si los hechos siempre dicen otra cosa. Regina estaba sentada frente a mí. Es sensible, observadora, de esas niñas que notan cuando los adultos se están portando mal, aunque nadie lo diga. Había pasado casi toda la cena callada, moviendo la comida en el plato, sin saber si podía relajarse o si todavía había alguna regla invisible que nadie le había explicado. Mi mamá hablaba del cumpleaños. Claro que hablaba del cumpleaños. El salón quedó precioso, dijo recargándose en la silla. Nada exagerado, pero elegante. La comida ya está apartada, el pastel también. No quiero nada infantil. Es una celebración de adultos. Marta sonrió. Pues claro, mamá, es tu día. Tú debes tener lo que quieras. Yo seguí comiendo, intentando no meterme. En mi familia convenía no mover demasiado las cosas. Entonces, mi mamá mencionó la decoración, la ropa, las fotos y Regina levantó la mirada por primera vez en toda la cena. ¿Y yo qué me pongo?, preguntó. Lo dijo con ilusión, como una niña que quiere pertenecer y hacer las cosas bien. Yo le sonreí. Algo con lo que te sientas bonita, le dije. Luego lo vemos juntas. Mi mamá ni siquiera volteó a verla. Tomó un poco de agua, dejó el vaso en la mesa y dijo con la misma naturalidad con la que alguien comenta que cambió de detergente. Ah, no, tu hija no está invitada a mi cumpleaños. Nadie dijo nada durante unos segundos. A Regina se le borró la expresión. No lloró, no reclamó, no preguntó por qué, solo se quedó quieta. Lo peor fue que los demás siguieron como si nada. Los cubiertos tocaron los platos. Marta miró a sus hijos como si estuviera pensando en cómo iban a salir en las fotos. Gerardo bajó la vista. Mi papá carraspeó, pero no dijo nada útil. Yo parpadeé despacio. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Mi voz sonó demasiado tranquila. En mí eso nunca es buena señal. Mi mamá sonrió. No una sonrisa de verdad, una de esas sonrisas pequeñas que usa cuando quiere que los demás parezcan exagerados. Pensé que sería mejor que fuera solo para adultos. Dijo, es mi día especial. Regina no va a encajar. Regina miraba su plato. No se movía. Solo adultos, repetí. Miré al otro lado de la mesa. Entonces Damián,
Elisa y Tomás tampoco van. Mi mamá movió la mano como si yo acabara de decir una tontería. No, ellos sí. Tuvimos que hacer una excepción. Marta levantó las cejas como si la excepción fuera tan obvia que no necesitara explicarse. ¿Por qué? Pregunté. Mi mamá inclinó la cabeza. Marisol, no empieces. Ellos son distintos. Distintos. Esa palabra era la forma elegante de decir favoritos. Entonces, la regla es solo adultos, dije despacio. Pero hay excepciones. Exacto. Contestó mi mamá satisfecha como si hubiera explicado algo perfectamente razonable. Y Regina no es una excepción. Mi mamá suspiró. No conviertas esto en un problema. Un problema. Regina seguía mirando hacia abajo. No discutió. No se defendió. Hizo lo más triste que puede hacer un niño, aceptarlo. Yo miré alrededor de la mesa. Mi papá evitó mis ojos. Gerardo se interesó muchísimo en su vaso. Felipe permaneció callado, pero su mano se tensó junto al plato. Él no confronta a mi familia frente a mi familia, no porque no le importe, sino porque sabe que a veces un paso mal dado empeora todo. Marta dijo, Marisol, es solo una fiesta. Solo una fiesta. Mi hija estaba sentada ahí tragándose la humillación en silencio. Sentí que algo dentro de mí se enfriaba. Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado. Nos vamos, dije. Mi mamá levantó la cabeza. Perdón, no voy a quedarme sentada fingiendo que esto es normal, respondí. Si mi hija no es bienvenida, nosotros tampoco. Mi mamá puso los ojos en blanco. ¡Qué dramática eres! Mi papá por fin habló. Marisol, por favor. Pero no dijo tu mamá se equivocó. No dijo. Regina sí es parte de esta familia. No dijo nada que importara. Felipe se levantó conmigo en silencio. Leal. Eso importó más que cualquier discurso. Regina empujó su silla despacio como si apenas entonces le hubieran permitido respirar. No esperé explicaciones, no discutí. No di un sermón. Tomé mi bolsa, toqué el hombro de mi hija y salimos. Mientras cruzábamos la puerta, escuché a mi mamá murmurar, siempre haciendo escenas. A esa hora, ya sin tráfico, el trayecto a casa fue de unos 20 minutos. Pero esa noche se sintió larguísimo. Felipe encendió el motor. Mantuvo las manos firmes en el volante. No me miró como si yo estuviera mal ni como si quisiera celebrar mi reacción. Miraba la calle como si fuera lo único estable. Regina iba atrás pegada a la ventana. A medio camino, Felipe dijo con cuidado, ¿crees que para ella de verdad era una regla? Solté una risa breve, sin humor. No es una regla si solo se aplica a nosotras, dije. Hubo excepciones para los hijos de Marza, no para nuestra hija. Felipe respiró hondo. Sí, murmuró. Lo sé. La voz de Regina salió desde el asiento trasero muy bajita. Mi abuela quiere más a mis primos que a mí. Hay preguntas que te dejan sin aire porque sabes que la respuesta puede quedarse dentro de tu hija durante años. Me giré un poco para verla. Regina estaba tratando de no llorar. Quise decirle que su abuela quería a todos igual. Quise decirle que había sido un malentendido. Quise decirle que no importaba, pero no podía mentirle en la cara. No sobre algo que ella había entendido. Así que le dije lo único honesto que podía decir sin romperla más. Yo te amo, le dije. Y no voy a dejar que nadie te haga sentir que no perteneces. Regina bajó la mirada y asintió como si hubiera estado esperando esa frase exacta. Cuando llegamos a casa, la llevé a su cuarto antes de lo normal, no porque tuviera sueño, sino porque el día le había quitado algo. Le preparé un té, le acomodé la cobija y me senté a su lado hasta que cerró los ojos. Después fui a la cocina y me quedé ahí mirando la pared mientras el enojo se ordenaba dentro de mí.
El cumpleaños de mi mamá era en 3 días. Yo no iba a ir, pero tampoco iba a ignorarlo. Le mandé un regalo y cuando lo abrió se puso pálida. La gente suele decir, así es ella cuando habla de madres como la mía, pero yo crecí en esa casa. Sé distinguir entre una mala tarde y una costumbre. Marta es 2 años menor que yo. Solo 2. Aunque en mi familia esos 2 años se usaban como una generación entera cuando convenía. Cuando yo tenía 9 y Marta 7, ella era una niña todavía. Cuando yo tenía 13 y ella 11, era muy sensible. Y cuando las dos fuimos adultas, la frase cambió a tú puedes con más Marisol. Siempre había reglas. A mi mamá le encantaban las reglas porque sonaban justas. El problema era que casi siempre eran reglas para mí. Una de las primeras veces que lo entendí fue en el cumpleaños número 8 de Marta. Mi mamá puso un letrero hecho a mano en la entrada de la sala. Juegos para niños de hasta 10 años. Yo había cumplido 10 apenas 2 meses antes. Todavía quería jugar. Todavía era una niña. Antes de que empezara el primer juego, mi mamá me llamó a un lado. Marisol, tú ya estás grande, me dijo en voz baja con ese tono suave que usaba para que sus decisiones parecieran consejos. No vas a participar. Ayúdame mejor, pero acabo de cumplir 10. Le dije, las reglas son reglas. Luego me puso una pila de platos desechables en las manos, así que trabajé en la fiesta, repartí vasos, recogí servilletas y sonreí cuando los adultos me decían que quemadura era. Y entonces vi a Marco y a Teresa en la fila del juego. Marco tenía 11, Teresa tenía 10 y medio. Eran hijos de Lidia, una amiga de mi mamá. Estaban jugando, riéndose, incluidos como si el letrero no existiera. Me acerqué a mi mamá. Ellos son mayores que yo. Le dije. Mi mamá ni siquiera se incomodó. Ellos son un caso especial. Caso especial. Claro. Ese día aprendí que las reglas eran reglas hasta que a mi mamá le convenía romperlas. El patrón siguió. Cuando yo recibía un reconocimiento en la escuela, mi mamá decía que era complicado. Cuando Marta tenía algo parecido, de pronto aparecía tiempo, cámara, comida especial y llamadas a los tíos. Aprendí a celebrar en silencio y a no esperar demasiado. Cuando me convertí en madre, quise creer que ya lo había superado. Pero luego Marta tuvo hijos y el sistema encontró nuevos nombres. Marta y Gerardo tuvieron 3 hijos, Damián, Elisa y Tomás. Felipe y tuvimos una Regina. Regina es lista, dulce y divertida. También siente mucho, aunque no siempre lo diga, y nota si la invitan por gusto o por compromiso. En las reuniones familiares, los hijos de Marsá eran tratados como el grupo principal de nietos, los que siempre estaban considerados para paseos, pijamadas, comidas, cine y tardes en casa de los abuelos. A veces Regina era incluida. A veces y cuando si la invitaban se sentía como visita en su propia familia. Si yo preguntaba por qué no le habían avisado, mi mamá decía, es que ellos son hermanos, Marisol. Es normal que hagan cosas juntos. Como si ser prima la hiciera menos nieta, como si ser mi hija la volviera opcional. Regina no se quejaba de frente. Decía que no le importaba, pero yo la veía volver más callada. La veía preguntar con cuidado. Yo también voy. La veía acostumbrarse a esperar menos. Luego llegó el dinero. Mis papás empezaron a necesitar ayuda. Primero fue un recibo atrasado, luego una reparación de la casa, luego un mes difícil. Mi mamá lo presentó como algo justo. Las dos deberían apoyar igual, dijo, refiriéndose a Marta y a mí. Somos sus papás. Yo acepté. Me entrenaron para ser razonable y una parte de mí todavía quería ser la hija. Que no daba problemas. Después apareció la excepción de siempre. Marta no podía aportar igual porque tenía 3 hijos. Estaba apretada, tenía más gastos. Mi mamá lo decía como si fuera una ley natural y yo, como solo tenía una hija,
supuestamente podía más. Sin que nadie lo dijera con claridad, la parte de Marsá bajó, la mía subió y con el tiempo terminé cubriendo casi todo. La hipoteca de mis papás se volvió el problema más grande. Mi mamá juró que era temporal, solo hasta que se acomodaran. Acepté. Pagar una parte. Duró 5 años. Cada mes salían de mi cuenta 18,000 pesos para la hipoteca. Luego 6.000 pesos de apoyo familiar. Después 2,500 para luz, agua y gas. Cuando se les juntaba todo, Felipe y yo trabajábamos los dos y nos iba bien, pero no al punto de mantener 2 casas sin sentirlo. Solo que mi mamá había decidido que nuestra estabilidad era un recurso familiar. Cuando se acercó el cumpleaños en grande de mi mamá, abrieron un apartado para los gastos y sacaron una tarjeta digital desde mi aplicación del banco ligada a mi aportación para que sea más práctico. Dijeron. En teoría era un fondo familiar. En la práctica, la mayor parte del dinero era mío. Marta y mi mamá eligieron el salón, eligieron el menú, eligieron el pastel, eligieron la decoración, usaron la tarjeta como si fuera normal. Yo financiaba. Ellas decidían y todavía esperaban que sonriera. Me repetí muchas veces que no valía la pena pelear, que era solo dinero, que a veces una tenía que ceder para mantener la paz. Luego Regina preguntó qué ponerse y mi mamá le dijo que no estaba invitada. Ahí dejé de buscar excusas. Ahí entendí que la paz que yo estaba manteniendo le estaba costando demasiado a mi hija. A la mañana siguiente me desperté con una calma extraña. Era la quietud que llega cuando una por fin toma una decisión. Felipe estaba haciendo café. Me vio entrar a la cocina y supo que algo venía. No, vamos, le dije. Dejó la taza sobre la barra. ¿A dónde? Al cumpleaños de mi mamá. Ninguno de los tres. No discutió, solo me miró unos segundos. ¿Estás segura? Si Regina no es bienvenida. Nosotros tampoco. Regina entró poco después, despeinada, todavía con esa tristeza pesada en la forma de caminar. Se sentó sin decir mucho. Le dije, mi amor, no vamos a ir al cumpleaños de tu abuela. Sus hombros bajaron como si hubiera estado conteniendo la respiración desde la noche anterior. Ah, dijo luego más bajito. Está bien. En los niños el alivio no siempre se ve como felicidad. A veces se nota en cómo dejan de apretar los dientes. La vi y mi decisión se volvió más firme. Abrí la aplicación del banco. No lloré, no grité, no escribí discursos imaginarios. Actué. Primero cancelé la transferencia programada de la hipoteca, 18,000 pesos mensuales. Después cancelé el apoyo familiar, 6.000 pesos mensuales. Luego el apoyo para servicios, 2,500 es. Confirmar. 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 Fue casi absurdo lo fácil que resultó. 5 años de presión deshechos en menos de un minuto con una contraseña y una huella digital. Me quedé mirando la pantalla, por eso les gustaba tanto el arreglo. Ah. Ellos no les costaba nada, excepto esperar que yo siguiera obedeciendo. Después revisé el apartado de la fiesta. Había cargos que ya se habían pagado anticipos, apartados, algunos proveedores. No iba a pelear por eso. Ya estaba hecho, pero los cargos grandes faltaban. El saldo final del salón, el banquete, la barra de bebidas y el ajuste por invitados. Vencían la mañana del evento. Mi mamá asumía que la tarjeta iba a seguir funcionando. Asumía como siempre que mi papel era pagar y aguantar. Como el apartado estaba dentro de una cuenta mía y la tarjeta digital salía de mi aplicación, la congelé bloqueada sin cargos nuevos. Después transferí de regreso solo mi saldo no comprometido. Lo que Marta y mi mamá habían depositado se quedó ahí. No toqué dinero que no me perteneciera. No. Necesitaba hacer nada ilegal. Solo necesitaba dejar de regalar mi trabajo a personas que acababan de humillar a mi hija. Luego compré una caja pequeña, bonita, blanca, con un listón discreto, nada que anunciara problemas. Dentro puse una carta. La carta era el regalo. La escribí con cuidado, no con insultos,
con la verdad, dicha de una manera que mi mamá no pudiera fingir que no entendía. Escribí, mamá, durante años hice excusas por ti. Me dije que no era favoritismo. Me dije que estaba exagerando. Me dije que era más fácil callarme. Pero cruzaste una línea cuando excluiste a mi hija de tu cumpleaños mientras invitabas a tus otros nietos. Lo dijiste en la mesa delante de todos, como si Regina no fuera a entender. Sí, entendió. Soy madre antes que hija. Mi obligación es proteger a mi hija, no enseñarle a soportar humillaciones para que tú estés cómoda. A partir de hoy, no vamos a ir a tu cumpleaños, no vamos a asistir a reuniones familiares, no vamos a seguir teniendo contacto. No me llames, no me escribas, no mandes recados con otras personas y como ya no habrá relación, tampoco habrá apoyo económico. Dejo de pagar tus gastos desde este momento. Que ahora te ayude la familia que si decidiste tomar en cuenta. Adiós. Doblé la carta una vez, luego otra y la metí en la caja. No quería que se perdiera. No quería que alguien dijera que no llegó. Así que la envié por mensajería programada directamente a la casa de mis papás para que llegara el día de la fiesta antes de que salieran al salón. Después supe que la recibió en la mañana, pero la llevó al salón para abrirla con los demás regalos. Eso hacía siempre. Le gustaba sostener las cajas frente a otros, hacer comentarios, recibir miradas, parecer querida. Ella esperaba algo sentimental. Recibió mi decisión por escrito. La fiesta empezaba. A media tarde. En nuestra casa todo estuvo extrañamente tranquilo. Felipe llevó a Regina por un helado, no como premio ni como distracción desesperada, solo como una forma sencilla de decirle que también podíamos tener un día bueno. Yo me quedé en casa, dejé el celular sobre la barra de la cocina. No tuve que esperar mucho. La primera llamada llegó a media tarde. Mamá apareció en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, porque aunque una corte el contacto, tarda un poco en dejar de reaccionar como hija. Bueno. Dije. La voz de mi mamá salió como un golpe. ¿Cómo te atreves? No respondí. Ella subió el volumen. ¿Cómo te atreves a hacerme esto el día de mi cumpleaños? Me quedé callada. Eso la puso más nerviosa. Abrí tu regalo. Soltó delante de todos. Claro que sí. Seguro había sonreído, seguro había dicho algo como Marisol no pudo venir, pero miren qué linda. Seguro esperaba una pulsera, una foto, un detalle sentimental. En lugar de eso, leyó mi carta. Al fondo escuché voces, movimiento, un vaso golpeando una mesa. Luego oí a mi papá más cerca, con la voz baja y tensa. ¿Qué hiciste? No me lo preguntaba a mí, se lo preguntaba a ella. Mi mamá volvió al teléfono. Me humillaste frente a mis invitados. Yo no leí la carta en voz alta, dije. Tú abriste la caja. Hizo un sonido entre sorpresa y rabia. Luego su enojo cambió de forma. Se volvió pánico. ¿Y qué es esa tontería del dinero? Exigió. Están llamando del salón. La tarjeta no pasa. El saldo no está cubierto. ¿Qué hiciste? Me apoyé en la barra. Retiré mi apoyo. Económico. Respondí desde hoy. No puedes hacer eso. Lo dijo como si estuviera dictando una regla. Esa forma de exigir, como si mi dinero fuera parte de sus derechos, ya la conocía demasiado bien. Sí, puedo, dije, y ya lo hice. Necesitamos ese dinero. Entonces debieron pensar en eso antes de excluir a mi hija. Era solo adultos. Damián, Elisa y Tomás están ahí, contesté. Curiosa forma de decir solo adultos. Ellos son distintos. Apreté la mandíbula. Regina también es tu nieta. Hubo un silencio breve. Luego mi mamá dijo, no seas ridícula. Estás destruyendo la familia por una fiesta. No, respondí. Estoy protegiendo a mi hija de gente que la hizo sentirse de sobra.
Mi papá tomó el teléfono o se acercó lo suficiente para que lo escuchara. Marisol, dijo con voz cansada. Ayúdanos a resolver esto y luego hablamos. No, papá. Ya hablamos demasiadas veces sin que cambiara nada. Mi mamá volvió a gritar. Eres una egoísta. Respiré despacio. No me vuelvas a llamar, dije y colgué. La cocina quedó en silencio y por primera vez no me dio miedo. La campaña empezó antes de que terminara el día. En una familia como la mía llenan el aire con su versión antes de que alguien pueda preguntar con calma. Al día siguiente, mi celular vibró desde temprano. Una tía, un primo, una amiga de mi mamá, una señora que una vez me pidió prestado un refractario y nunca me lo devolvió. Contesté las primeras llamadas por costumbre. ¿Qué hiciste, Marisol?, me reclamó una tía sin saludar. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu mamá?, dijo. Otra. Madre, solo hay una, soltó alguien como si eso fuera una orden. Después de la tercera llamada dejé de participar. Es un asunto privado. Dije, no voy a hablar de eso. Algunos se ofendían, otros insistían. ¿Pero es tu mamá? Sí, respondía. Y sigue siendo privado. Unos cuantos, los que todavía me importaban, preguntaron distinto. Una prima me llamó por la noche. Marisol, dijo con cuidado. ¿Qué pasó de verdad? Así que le conté lo justo. Llevo años ayudando económicamente a mis papás, dije. Y en el cumpleaños de mi mamá excluyeron a Regina mientras invitaban a los otros nietos. Dijeron que era solo adultos, pero no era cierto. Hubo una pausa. Luego mi prima dijo, eso no está bien. Fue extraño escuchar a alguien decirlo así, sin debate, sin pedirme que entendiera a mi mamá, solo esa frase sencilla. Eso no está bien. Un par de personas más escucharon la misma versión y reaccionaron parecido. Primero sorpresa, luego incomodidad, luego claridad. Y entonces, como si mi familia necesitara confirmar todo lo que yo había dicho, llegó la siguiente escalada. Me mandaron por correo y WhatsApp un aviso de saldo pendiente del salón de eventos. 45,000 pesos de saldo final, no el costo total. Era lo que quedaba entre renta del salón, banquete, personal, barra de bebidas y ajuste por invitados extra. Mi teléfono aparecía como contacto de pago. Llamé al número del mensaje. La mujer que contestó sonaba cansada. La entendí. Su nombre aparece en los datos de pago, me dijo. Yo no contraté el evento, respondí. No firmé nada y no autoricé ese saldo. Hubo ruido de papeles o teclado. Aquí aparece su teléfono. Lo pusieron sin mi autorización. Dije, tienen que buscar a la persona que firmó el contrato o a quien organizó el evento. Yo no soy responsable de ese pago. La mujer guardó silencio un momento. Voy a hacer la anotación. Gracias, dije. Y por favor, eliminen mi información de contacto de esa cuenta. Colgué sin alegría, pero con la sensación de haber soltado una carga que nunca debió ser mía. Esa misma tarde tocaron la puerta. No fue un toque normal. Fueron golpes fuertes, seguidos, de esos que no preguntan si pueden entrar. Felipe me miró desde la cocina. Regina estaba haciendo tarea en la mesa del comedor. Se quedó quieta al escuchar los golpes, exactamente igual que en la cena. Odié eso. Ve a tu cuarto, le dije con suavidad. Ponte audífonos. Ella tragó saliva. Es mi abuela. No le mentí. Sí, pero, ¿estás segura? Ve. Regina asintió y se fue por el pasillo. Felipe se acercó a mí, no dijo nada, solo estuvo ahí. Abrí la puerta. Ahí estaban mi mamá y mi papá al frente con la cara tensa. Marta a un lado, rígida, lista para pelear. Gerardo detrás de ella con ganas de desaparecer. Mi mamá empezó sin saludo. ¿Puedes al menos pagar el cumpleaños?, exigió. ¿Tienes idea del problema que causaste?
La miré. ¿Me estás pidiendo que pague una fiesta a la que mi hija no fue bienvenida? Mi papá intentó suavizar. Marisol, solo ayúdanos a salir de esto. Después vemos. Mi mamá lo interrumpió. Estamos endeudados. No podemos pagar todo eso. ¿Cómo se supone que vamos a resolverlo? Con la familia que sí invitaron. Dije. Marta dio un paso al frente. No puedes dejarnos esto encima, Marisol. La miré bien. Dejárselo encima. Nosotros tenemos 3 hijos, dijo. No es tan fácil. Y eso significa que yo tengo que financiar tu vida porque tú tienes más hijos que yo. Sus ojos se endurecieron. No estamos hablando de eso. Claro que sí, respondí. De eso hemos estado hablando durante años, solo que nadie quería decirlo en voz alta. Mi mamá apretó la boca. Te estás portando como una resentida. No dije, estoy cansada. Era una fiesta de adultos. Entonces tus otros nietos tampoco debieron estar. Ya te dije que ellos son distintos y yo ya te dije que Regina también es familia. Mi mamá soltó una risa fría. Todo esto por una niña que ni siquiera entiende. Sentí que Felipe se tensó detrás de mí. Yo no levanté la voz. No hacía falta. Sí entendió. Dije. Y eso es lo peor. Mi papá bajó la mirada. Marta cruzó los brazos. Mamá no quiso lastimarla, pero lo hizo. Dije. Y ninguno de ustedes dijo nada. Gerardo siguió callado. Tal vez porque sabía que era cierto. Tal vez porque no quería pagar la fiesta. En ese momento no me importaba. Mi mamá volvió al ataque. Después de todo lo que hicimos por ti. Ahí casi me reí. No por burla, sino por cansancio. Lo que hicieron por mí me lo han cobrado muchas veces. Dije, familia, ayuda familia, dijo ella. Una familia no humilla a una niña en la mesa y luego viene a cobrarle el salón a su mamá. Por un momento, nadie habló. Esta vez no tenían cómo darle la vuelta. Mi mamá me miró como si no me reconociera. Entonces, ¿si nos vas a cortar? Sí, por una fiesta. No fue una fiesta, dije. Fue la última vez. Mi papá parecía más viejo de pronto. Marta estaba furiosa, pero debajo de su enojo vi miedo. Si yo dejaba de pagar, alguien más tendría que hacerlo. Mi mamá señaló hacia dentro de mi casa. ¿Vas a arrepentirte? No contesté. Cerré la puerta. Mis manos temblaron durante unos segundos, luego dejaron de temblar. Felipe soltó el aire. ¿Estás bien? Asentí. Aunque tenía la garganta cerrada, la puerta del cuarto de Regina se abrió apenas. Asomó ojos. Ya se fueron. Sí, dije. Ya se fueron. Caminó despacio hacia nosotros, como si todavía no confiara del todo en que el mundo se hubiera calmado. ¿Estamos en problemas?, preguntó. Esa pregunta me rompió una parte vieja, la que todavía recordaba ser niña y creer que el enojo de los adultos era una ley. Me agaché frente a ella. No le dije. Tú no estás en problemas. Nada de esto es tu culpa y no voy a dejar que nadie te trate como si valieras menos. Regina tragó saliva. Luego asintió. Por primera vez desde aquella cena, su cara se veía un poco más ligera. 6 meses después, nuestra casa se sentía distinta, no perfecta, más tranquila. Regina volvió a cantar bajito mientras hacía tarea. Volvió a preguntar si podía invitar amigas. Volvió a dejar sus colores sobre la mesa sin pedir perdón por ocupar espacio. Felipe a veces me miraba por encima de su café como si por fin estuviéramos respirando. Yo dejé de tensarme cada vez que sonaba el celular.